Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, es un tema que se me hace además muy bonito, es la parte siguiente de el desarrollo infantil temprano que vimos la semana pasada, y muchísimas gracias por conectarse aquí con nosotros. Entonces, como platicamos, pongan en el chat su nombre y su mail y cómo se enteraron de esta plática, por favor. Y bueno, yo me presento para las que no me conocen, las y los que no me conocen. Yo soy Irene Velasco, soy fundadora de Helki. Aquí tienen mis datos, me pueden encontrar en Twitter como Verir, donde la E es un 3. Y bueno, estas son nuestras redes sociales. Eli Acompañamiento Inteligente es nuestra red de Facebook. Eli Te Acompaña es nuestra red de Instagram y nos encantaría conocerlos y verlos por ahí. Les voy a platicar, yo soy realmente ingeniera en computación por parte de la Universidad de Guadalajara. Después de estar haciendo pues bastante trabajo en el tema de la tecnología de la información, hice una maestría en negocios o un MBA de parte del IPADE. Y después me di cuenta de que yo tenía un propósito más importante en este mundo, que era el mejorar las habilidades parentales, ya que los niños merecen ser sumamente felices y no nada más se lo merecen, es necesario para que tengan un desarrollo integral, y eso lo aprendí a través de dos certificaciones importantes, una que se llama Políticas Públicas para el Desarrollo Infantil Temprano del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también lo que es la crianza amorosa a través de la ciencia de datos, o sea, cómo la tecnología puede medir a través de los datos que la crianza amorosa o la crianza positiva y respetuosa realmente tiene un efecto positivo en las personas. Y bueno, todo eso más el propósito mismo de poder llevar a casa de cada uno de los padres y cuidadores herramientas para que puedan dar felicidad a sus pequeñitos, a desarrollar Helki junto con mis increíbles socias que hacemos esto junto con el equipo, lo hacemos realidad. Y hoy vamos a hablar de la importancia del desarrollo infantil temprano, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1. Los que se inscribieron ya les llegó el video de repetición, tanto los que se inscribieron para esta parte como para los que se inscribieron en la parte 1. A los que les interese y les hayan enviado solamente el link y no se hayan inscrito y quieran ver la otra, por favor, mándenos un correo y con muchísimo gusto les mandamos el link para la parte número 1. Y vamos a hacer una recapitulación súper rápida, porque es muy importante que atendamos esto antes de que nos metamos en materia. No podemos empezar a hablar sin poner a todos en el mismo contexto. Entonces, me gustaría saber si aquí hay alguien que no estuvo en la primera sesión, si me pueden contestar para verlo, estaría fabuloso. Entonces, la primera infancia es de la edad de los 0 a los 5 años. Y los 5 años es completo, o sea, cuando van a cumplir los 6, no cuando inician los 5 años, sino todo ese año completo. Y bueno, básicamente, si ustedes pueden ver aquí, es una imagen en donde se ve un pequeñito con un cerebrito, en donde ese cerebrito básicamente no tiene la forma que por lo menos todo el mundo espera de un cerebro, porque la misma forma lo va haciendo el desarrollo, ¿no? Y dentro de él está lleno de algo que podría parecer agua o líquido, pero realmente son millones y millones de neuronas listas para interconectarse. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Porque así es como nacemos con nuestras funciones mínimas de supervivencia, como es el respirar, el llorar y aquellas cosas que necesitamos, el amamantar para poder sobrevivir. Nacemos solamente con esas características mínimas necesarias que ya de hecho son bastante milagrosas y únicas. Y bueno, es en la etapa en donde se crean los cimientos de su vida futura, porque si el cerebrito está por desarrollarse y el cerebro es el que manda el tema de las emociones, los estímulos, etcétera, pues significa que hay un momento muy especial en el que nosotros podemos programar ese cerebro. Y bueno, hablando rápidamente, mostrábamos la sesión pasada como dos pequeñitos que nacen en las circunstancias físicas de salud iguales, pero nacen en un contexto diferente, tienen oportunidades diferentes y eso los lleva a desarrollarse de forma diferente. Del lado derecho vemos a un pequeñito que tiene un contexto más nutrido, no solamente en el tema de alimentación, sino también de estímulos, y del lado izquierdo no, que por eso están en grisecito. Estas características hacen que su desarrollo cerebral sea diferente, porque los pequeños aprenden a través de experiencias, a través de estímulos. Entonces, cuando nosotros, y alimentación, por supuesto. Entonces, si estas experiencias se limitan, por supuesto, su aprendizaje se limita de la misma forma. Si sus estímulos se limitan, su aprendizaje se limita. Si el amor se limita,
Su aprendizaje de amor también se limita y ya habíamos hablado la vez pasada cómo el amor genera un amplio espectro de aprendizaje, que por cierto tenemos una charla de lo que es la crianza amorosa y la vamos a dar próximamente, en el que se habla muchísimo de por qué el amor realmente es una herramienta positiva para el desarrollo. Entonces, estos dos pequeñitos en diferentes contextos, aunque hayan tenido las mismas capacidades físicas de desarrollo, al final van a tener diferentes resultados. Por eso es tan importante que nosotros estemos enterados de cuáles son esos 3 pilares del desarrollo infantil temprano. Y ahorita ya les di la respuesta de lo que les preguntaba en un inicio. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Si ustedes me pueden apoyar ahorita a contestar aquí en su chat, ¿cuáles son esos 3 pilares? Está fabuloso. Y les voy a explicar por qué. Porque cognitivamente nosotros tenemos un proceso de aprendizaje, igual que los pequeñitos, hace rato como lo estaba platicando. Entonces, cuando nosotros vemos las palabras es una forma en la que lo aprendemos. Pero para que algo realmente quede en nuestro cerebro y nunca se nos olvide, la repetición juega un rol importante. Para nosotros adultos también juega ese rol. Entonces, la repetición no precisamente tiene que ser en el mismo estímulo. Puede ser el mismo estímulo o pueden ser otros. En este caso puede ser hablarlo. Entonces, ya lo vi y ya lo hablé. O ya lo vi y lo escuché. Entonces, otro ejercicio puede ser escribirlo. Por eso para mí es importante que ustedes lo escriban. Entonces, ayúdenme a escribir cuáles son los 3 pilares del desarrollo infantil temprano. Lo único que tienen que hacer es copiar estas 3 palabras que están aquí. Amor, alimentación y estímulos. En el momento que ya ustedes lo vieron, ya lo escucharon y lo escriben, pues se va formulando y se va fortaleciendo el aprendizaje de cuáles son estos 3 pilares del amor. Rapidísimo también hablamos acerca de lo que es el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es aquel que me hace sentir nervios, alegría, entusiasmo y todo aquello para poder lograr algo cuando me salgo de mi zona de confort y estoy por enfrentarme a cosas nuevas, cosas que no sé. O de repente que voy a pedir un salario, ¿no? O vamos a hacer algo así, que no habíamos planeado. Entonces, en ese momento, el estrés positivo surge para que lo hagamos lo mejor posible, para pasar esos exámenes, para lograr pasar de año, y después para pedir un trabajo, y después para pedir un salario, y después para dar una presentación, o ir a un concierto y tú ser el que da el concierto. Tantas miles de cosas que pueden ser que nos den ese estrés positivo y nos hacen ser una mejor persona. Sin embargo, también ese estrés en grandes cantidades, sin resolverlo en una situación, sin darle esa finalización de utilización del cortisol que se genera por el estrés, se le llama estrés tóxico. Y el exceso de cortisol en nuestro cuerpo, tristemente, es un veneno lentamente que está en nuestro cuerpo y que tenemos que eliminarlo, porque si ya lo tenemos, que muchas veces decimos que vivimos en la era del estrés, tenemos que hacer algo para canalizarlo y para sacarlo y liberarlo de nuestro cuerpo, porque la realidad es que no nos hace bien y nos va a hacer daño en alguna parte. Entonces, conforme lo canalicemos es donde vamos a encontrar. A mí, por ejemplo, el estrés me daba en el estómago. Entonces, cuando es demasiado estrés y no logras resolverlo, canalizarlo de alguna forma o evitarlo, sucede que luego te da colitis, gastritis, úlcera y todas las cosas que puedan suceder. Entonces, esto también es lo más leve. Puede haber enfermedades mucho más peligrosas, mucho más dolorosas y no nos gustaría que ninguna de ustedes lo viviera. Así es que quitemos un momento el estrés positivo. Bueno, en un momento, quitemos el estrés tóxico de nuestras vidas y en eso las invito a que le quitemos el estrés tóxico a nuestros pequeños, porque si nosotros estamos grandes y ya tenemos nuestras conexiones neuronales muy bien fuertes y establecidas, pues imagínense el veneno que es el cortisol en el cuerpo de nuestros pequeñitos, que estos que ponemos aquí en las imágenes ya están grandes, pero cuando están chiquitos es un veneno para el cerebro de nuestros pequeñitos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué decimos que es un veneno? Porque ya se ha demostrado, y por ejemplo aquí pongo una tomografía, que también esto es una recapitulación, perdonen todas las que ya vieron esto, les sirve de aprendizaje porque es una repetición. Resulta que en esta tomografía podemos ver dos cerebros de la actividad cerebral de un niño en un entorno desfavorable del lado derecho y favorable del lado izquierdo. Como pueden ver, el favorable tiene mucha actividad cerebral y la actividad cerebral se ve acerca de los colores. Entre más rojo hay más actividad cerebral.
Y algo que quiero hacer mucho énfasis es que si se fijan aquí en la parte frontal, está de color rojo llamativo y eso es muy positivo porque significa que el color de aquí enfrente está en acción. Y bueno, les platico y vamos a hablar más al rato de eso y por eso para mí es importante hacer este énfasis, es que esta parte del cerebro que le llamamos nosotros el cerebro frontal es el big boss, es el jefe. Es el que nos ayuda a controlarnos, el que nos ayuda a decir qué acciones vamos a hacer, al tener planeación, a controlar nuestras emociones, a empatizar, a entender las situaciones de los otros o las situaciones ajenas. Y bueno, juega un rol súper importante en las funciones de nuestra vida diaria y ni cuenta nos damos. Algo así hasta tan fácil como saber si me como o no me como esa galleta, si salgo a hacer ejercicio o no salgo a hacer ejercicio. Algo así tan sencillo como eso, esta parte frontal la hace. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Del lado derecho podemos ver que hay unos círculos en los que hay un espacio en negro, pero si se fijan la cantidad que está en negro es bastante grande. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esa parte del cerebro? Específicamente yo no les puedo decir porque no soy una experta de lo que cada parte del cerebro hace, pero lo que sí les puedo decir es que no hay actividad y el que no haya actividad en una parte del cerebro no suena bien porque el cerebro está para que haya actividad en todo ello, ¿no? Entonces, si vemos que el favorable tiene actividad en todo él y el de la derecha no, pues imagínense tener un pequeñito, el que nosotros no sabemos cómo está su cerebro y que le estemos exigiendo y demandando cosas que realmente su cerebro ya no tiene capacidad de hacer, a menos que se le dé una terapia. Pero para darse esa terapia se requiere saber cómo está el cerebro del pequeño. Entonces las invito a que se pregunten hoy, ¿cómo estará mi cerebro? ¿Cómo es el mío? La realidad es que ninguno de nosotros, al menos la mayoría no lo sabemos porque no nos hemos hecho una resonancia magnética, porque todos vamos a hacer una resonancia magnética hasta que algo no esté bien. Entonces, ¿cómo estará nuestro cerebro? ¿Cómo estará el cerebro de la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo estará el cerebro de los miembros de mi familia? ¿Cómo estará el cerebro de mis hijos? No lo sabemos. Lo que yo los invito es que hoy trabajemos en que nuestros pequeños y nuestra vida también, nosotros nos merecemos un entorno favorable. Y cuando yo me doy mi entorno favorable, en consecuencia, mis pequeños también tienen un entorno favorable. Entonces, es muy importante que todos tengamos un entorno favorable para mantener esta salud mental que la podemos ver fidedignamente en una tomografía. Rapidísimamente, vemos que cuando nosotros desarrollamos la emoción, trabajamos las cosas muy importantes, que son los vínculos afectivos que nos ayudan a desarrollar la autoestima, ya que con los vínculos afectivos mejoramos la relación entre padres e hijos y cuando los padres e hijos tienen una mejor relación, por lo regular ellos pueden percibir el amor de mamá y de papá o de sus cuidadores. Entonces, cuando ellos pueden percibir el amor de mamá, de papá y sus cuidadores, entonces ellos aprenden que ese amor se lo merecen y que ese amor, ellos son dignos de ese amor y entonces empieza a desarrollar la autoestima. Claro está que este es un momento muy importante. ¿Por qué es más importante que otras etapas de la vida? Porque en este momento de la vida los pequeñitos aprenden a través de las emociones y se va al subconsciente de nuestros cerebros. Entonces, lo que están aprendiendo prácticamente los primeros años de vida va al subconsciente. Entonces, lo que les digamos, las frases que utilicemos, los mensajes de amor o tristemente los mensajes de desamor que se le envíen, también se pueden ver reflejados en su subconsciente. Por eso es tan importante que ahorita nosotros manejemos ese vínculo afectivo, lo desarrollemos y que este pequeñito pueda vivirlo, pueda disfrutarlo y lo pueda entender. De otro lado tenemos el apego seguro, que es el momento en el que nosotros ofrecemos y damos a nuestros pequeños de todo lo que necesitan y lo cual les genera una seguridad y por eso se llama apego seguro. Y básicamente es que los bebés necesitan contar con un apego seguro que les garantice diariamente protección, amor y alimento. Diariamente, protección, amor y alimento. Esto lo comentamos en la sesión pasada. Ya no me comentaron por aquí quiénes sí habían estado. Gracias, ya me contestaron de quiénes estuvieron y cuáles son esos 3 pilares. Les agradezco muchísimo. Ahora necesito quitar el chat, no sé cómo lo voy a quitar. Ay, porque no veo el slide. Bueno, me lo voy a aventar así. Entonces, que nos garantice amor y alimento. Pero hay algo bien importante que yo les quiero platicar
acerca de los derechos de los pequeños. Denme un segundo, quito esto y ya se fue. Los pequeños tienen derechos. Entonces, es importante que nosotros como padres sepamos cuáles son los derechos de nuestros hijos. Hay otro curso que podamos hablar de eso, de cuáles son los derechos de ellos. Y de hecho voy a pedir al equipo que hagamos un listado de cuáles son los derechos y los pongamos en las redes sociales. Nuestros pequeñitos gozan de derechos y esto está en la Constitución. Si nosotros no se los proveemos, por eso es que existe que a veces retiren a los pequeñitos de esas familias porque no se están abasteciendo los derechos a los que son función los pequeños. Y bueno, el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de los niños y niñas a un sano desarrollo integral. Y bueno, ahorita lo puse en un solo párrafo, rapidísimo, pero realmente son muchísimas reglas de lo que es un sano desarrollo integral. Pero ¿para qué es importante decirlo? Porque no solamente esta es una plática de lo hermoso y lo bonito y la buena intención que es generar pequeños con una salud mental increíble, con una salud emocional increíble y con un desarrollo cognitivo, sino que también es su derecho y que nosotros debemos de ver que no estamos, bueno, más bien que además de hacerlo con todo nuestro amor y de hacerlo con toda nuestra dedicación, que ya lo hacen los padres y cuidadores muy bien, nosotros estamos obligados a proveerlo. O sea, es nuestra obligación como padres y cuidadores. Entonces, um, ¿cómo decirlo de la forma más políticamente correcta? Es que nuestros pequeñitos se lo merecen y desde que nacen se lo merecen. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien eso. Ellos se lo merecen y así lo tenemos que ver todo el tiempo, se lo merecen. Y la Constitución lo avala. Y bueno, ¿qué es el apego seguro? Es mostrarse sensible, es complejo a veces con el estrés, con el día a día, las complicaciones de los trabajos, ahorita con el tema del COVID y todo lo que eso hace que día a día nosotros estemos pues tan saturados y tan estresados como lo habíamos comentado, mostrarse sensible a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el apego seguro es mostrarnos sensibles, atentos y proveer las necesidades de la niña y del niño. Porque la realidad es que ellos nos lo piden porque lo necesitan. Ellos a lo mejor algunas veces no pueden verbalizar qué es lo que sienten y entonces lo demuestran de diferentes formas. Puede ser gritando, puede ser llorando, puede ser pataleando, en un berrinche, no sabemos, o una palabra que a nosotros no nos hace sentido. Pero la realidad es que ponernos sensibles de que nuestros hijos algo nos están pidiendo y que nosotros tenemos que descifrarlo si no es claro, ¿no? Y bueno, cuando nosotros nos mostramos empáticos, favorecemos la experimentación de las emociones. Cuando hablamos de experimentación de las emociones es algo bien difícil porque sé que la mayoría de nosotros, y yo me sumo en eso, no nos enseñaron a experimentar las emociones, a reconocerlas, a decir qué es lo que siento, porque muchas veces nos decían, no llores, no grites, eh, no sé, tantas palabras que duras pueden ser para un niño porque está llorando, porque es su forma de sacar su emoción, que puede ser frustración, puede ser enojo, puede ser, no siempre el llanto es tristeza, de miles de formas, pero le reprimimos a que no llore y entonces ya no entendimos qué emoción era la que estaba sintiendo y que la experimente para después saber qué es esa emoción. Hay una imagen por ahí en Facebook que me encantó porque decía, las emociones son como los vecinos, llegan sin avisar y lo mejor es que las tienes que atender. Es lo ideal, ¿no? Llegan sin avisar. Pero como un buen vecino o como un buen amigo, si llega tu amigo a visitarte, pues no le cierras la puerta, no le dices, no estoy, ¿no? ¿Qué le dices? Pues, pásate, no te esperaba, pero pásale, te atiendo. Así es la emoción. La emoción llega, te toca la puerta y tú, lo mejor que nosotros tenemos que hacer es abrirle la puerta y atender esa emoción, reconocer cuál es esa emoción y atenderla. Atenderla es el reto difícil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con esa emoción? Pero es muy importante que lo hagamos, porque tarde o temprano esa visita no se va como en la vida real, esa visita se queda. Entonces esa emoción ahí va a estar, esperándonos a que nosotros eh, hagamos de esa emoción algo. A veces la sacamos en medio de una circunstancia que no era la forma de hacer que saliera esa emoción.
Y si nosotros como adultos a veces nos pasa, imagínense los niños que no saben emociones, que están experimentando las emociones, y si a lo mejor hoy se enojó por algo, luego se le pasa el coraje, pero luego vuelve a pasar una situación tantitito similar, y saca toda la ira que le pasó en ese momento más la que traía guardando. Entonces, por eso también muchas veces los berrinches no es el momento de la situación, sino lo que venía cargando. En Helki, el equipo le dice las emociones atoradas, ¿no? Las emociones que traían ahí. Entonces tenemos que ir como si fuera una cebolla con nuestros pequeñitos, ayudarles a ir entendiendo las emociones. Lo padre de esto es que este es un ejercicio que nos ayuda a nosotras también irlas entendiendo, porque la realidad es que los pequeños son unos maestros para nosotras. Lo que no aprendimos cuando éramos chicas, pues seguramente lo vamos a aprender cuando seamos grandes. Y bueno, lo ideal es que lo aprendamos y que no nos quede solamente como lo dejemos ir. Es un excelente momento para aprender junto con ellos si no lo aprendimos cuando éramos niños. Y bueno, hace rato hablábamos algo de muy importante en los 3 pilares, ¿no? Que dijimos que es alimentación, amor y estímulos. Y es que la suma de todos ellos nos ayuda a regular algo bien importante, que son las funciones ejecutivas de autorregulación. Em, y bueno, estas se dan en el plano frontal del cerebro, las cuales están en rojo, digo por si no se acordaban. Entonces, las funciones ejecutivas, ay, ya me estoy dando. Las funciones ejecutivas son las que se dan en los momentos en los que más necesitamos tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la planificación. La planificación es un proceso mental que podemos aprender desde la primera infancia, la memoria de trabajo, el razonamiento, la flexibilidad, toma de decisiones, ejecución de tareas o acciones. Esto seguramente a todo el mundo nos enseñaron, que nos lo enseñaron como a los 30 años, ¿verdad? Ya grandes. La realidad es que nosotros con nuestros pequeñitos podemos empezar a ayudarles desde muy pequeños a hacerlo, a entender estas funciones ejecutivas, y con pequeños detalles chiquititos desde que son pequeños en su alcance lo pueden lograr. Hay un video, bueno, hay muchísimos videos, pero hay uno en especial hace poco que me encantó, en el que se ve un niño, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, de un niño skater, pero el niño tiene 3 años, o sea, y tiene una patineta. Y esta patineta se ve que baja unas escaleras, porque ya ven que los que están en sus patinetas bajan por lo regular escaleras, ¿no? Y bueno, son muchísimas escaleras, no son poquitas. Pero este pequeño tiene 3 años y tú dices, no, o sea, y la primera vez que lo hace se cae, por supuesto. Se cae, claro, tiene sus rodilleras, sus coderas y su casco. Es un pequeñito tan chiquito que tú dices, qué peligro, qué horror, ¿no? Pues lo hace la primera vez y se cae, por supuesto, se cae antes siquiera de llegar al piso en donde está lo plano, o sea, las escaleras, antes de eso ya pierde el control de la patineta, la agarra y se vuelve a subir, o sea, con una cara de frustración y se vuelve a subir. Creo que el video lo hace como 5 veces. En la quinta, le sale la bajada a un pequeñito de 3 años con una patineta de su tamaño y por supuesto alguien lo estaba grabando. Ese alguien que lo estaba grabando, ese alguien que le puso las coderas, las rodilleras y que le hizo una patineta a su tamaño, en la misma proporción para poder mantener el equilibrio, y su centro, porque requiere de que hagas muchísimo centro. Por supuesto que tiene una persona detrás que le está estimulando y favoreciendo para que lo logre. Esa es una función ejecutiva increíble de planificación, de decirlo, si hago esto, lo voy a lograr. Por supuesto, de toma de decisión, de decir, lo voy a hacer, ¿no? De flexibilidad y de resiliencia, de caerse y volver a intentarlo, y caerse y volver a intentarlo, y volver a caer y volver a intentarlo así 5 veces, eso es resiliencia. Determinación. Si un niño de 3 años lo puede lograr, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que muchas veces creemos que nuestros pequeñitos están muy chiquitos y que por eso tenemos que hacer todo o dejarles todo, pero la realidad es que ya podemos desde muy pequeños empezar a prepararlos. Y para eso requerimos nosotros prepararnos también
y sobre todo empoderarnos, ¿no? Y tener apoyos que nos ayuden cuáles son esas etapas en las que pueden lograr ciertas cosas y que están listos para, y que mucho tiene que ver con nosotros creerlo también como papás. Algo, por ejemplo, entrar a la escuela, ¿no? Cuando haces un cambio de escuela. Y bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de tener muchos mamás y papás en nuestro acompañamiento, que bueno, al último les platicaré más a detalle, resulta que nos ha pasado que tenemos mamás o papás que tienen mucho miedo de ese cambio y que la escuela y que el uniforme nuevo y los nuevos niños, cómo la van a tratar y la nueva maestra, si le va a gustar o no. Bueno, el primer consejo y más importante que a mí me encanta que dan nuestras psicólogas es, nosotros como adultos nos tenemos que creer, tenemos que estar confiados en que van a estar bien y que ellos y ellas tienen la capacidad para ser resilientes. Si yo le demuestro ese temor, pues le voy a pasar mi temor. Si yo le demuestro la seguridad de que yo confío en él y en ella, de su resiliencia, de su capacidad de adaptación, de su capacidad de asombro para llegar a una escuela nueva, con amigos nuevos, etcétera, por supuesto que nosotros les vamos a mostrar eso y se los vamos a dar emocionalmente, se los vamos a transmitir. Y no solamente es decirlo, es sentirlo, porque recuerden que nuestros pequeños aprenden principalmente de las emociones que estamos transmitiendo. Entonces, las funciones ejecutivas juegan un rol muy importante en el desarrollo infantil temprano. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas y de autorregulación, significa el planificar o no planificar, el tomar la decisión de ser resiliente o no serlo, hacer el berrinche o no hacer el berrinche. Y aquí nos vamos a algo mucho más chiquito, en el que ya no se ve a lo mejor tan complejo, pero que siempre me gusta hacerlo como una visión adulta, porque eso nos hace reconocernos a todos nosotros, nos hace reconocernos en este plano. Todos nosotros adultos también tenemos funciones ejecutivas y de autorregulación, que fueron formadas en nuestra primera infancia y durante toda nuestra vida, y que eso nos hace poder tener esas capacidades de todo lo que se menciona aquí. Sin embargo, en los pequeñitos, ¿qué podría ser las funciones ejecutivas? Pues bueno, ponerse la pijama a la hora que le toca, compartir sus juguetes, comer galleta o no comer galleta, poner atención o no poner atención, interrumpir o no interrumpir, aprenderse lo que se tiene que aprender, y bueno, esa vocecita interna, hacerle caso o no hacerle caso a esa vocecita interna, ¿no? Entonces, algo así muy sencillo. Entonces, cuando nosotros no le enseñamos, para empezar, la mayoría de nosotros no entendemos que existen las funciones ejecutivas y que en esta etapa ellos no saben que existen. Estoy segura que muchos de ustedes apenas se están enterando de esto, como yo me enteré de esto hasta hace pocos años. Entonces, por supuesto que nuestros pequeños no saben qué son las funciones ejecutivas. Entonces, si se fijan aquí, los aviones van de un lado a otro. Y si nosotros no les ponemos un orden a los aviones, que son sus ideas y sus intenciones, pues van a chocar y van a empezar a generar los conflictos con los que vivimos. Ojo, nuestros pequeños no aprenden autocontrolándose. Digo, no nacen autocontrolándose. Eso es algo que se va regulando a través del tiempo y que se va aprendiendo. Entonces, al principio todo va a chocar y tenemos que estar muy conscientes de que va a chocar. Digo, a lo mejor sí hay nuestras excepciones, que tenemos un pequeñito que es mucho más ordenado, que mucho más en tiempos, y bueno, padrísimo, pero muchos no. Pero nosotros tenemos que entender que así funciona el cerebro y tenemos que estar conscientes como adultos que así funciona. Entonces, por lo regular van a chocar el que no se quiere poner la pijama, el que no quiere compartir el juguete, el que no quiere poner atención, el que se quiere comer la galleta cuando no le toca comerse la galleta, o el chocolate o el pastel, el que le quiere pegar a alguien, ¿no? No sé, tantas cosas que suceden en ese proceso de regulación. La violencia y los golpes de los niños es muy común porque los niños aprenden que son fuertes y que pueden hacer uso de su fuerza, y entonces la autorregulación es no usarla porque dañamos a los demás. Entonces la fuerza se puede utilizar de otra forma, se canaliza, ¿no? Entonces va a chocar, eso es inevitable, de alguna forma va a chocar. Entonces el cerebro del pequeño, de cada uno de nosotros, pero ahorita hablemos de nuestros pequeñitos, es como la torre de control, en el que tenemos muchísimos aviones alrededor de nosotros, y así es nuestra vida también de adultos. Y nosotros tenemos que ser el mando, y hablábamos de nuestra parte frontal del cerebro, en el que tenemos que ser el mando y decir qué sí
y qué no vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a lograr y qué no vamos a lograr hacer? Para darle orden a los avioncitos y que no choquen entre ellos. Entonces, vamos a decir, sí voy a ponerme la pijama, no me voy a comer la galleta, voy a poner atención y toda esa voz interna, hacerle caso, al igual que nosotros como adultos. Sin embargo, ahorita con el COVID-19, la realidad es que ha habido un cambio entre todas esas funciones que tenemos que empezar a mejorar a autorregular, porque si de por sí ya teníamos un montón de cosas que teníamos que hacer, ahora es lavarte las manos al 1000 por día, no ir a la escuela, o a veces sí y a veces no, no salir a jugar, no amigos, digo, aquí me faltó el tapabocas, ¿no? Tienes que estar todo el día con el tapabocas, mil de tarea, los papás todo el día ahí con ellos, ahorita a lo mejor ya no tanto, pero a lo mejor regresan, ya no sabemos. No hay fiestas infantiles, bueno, ahorita ya regresaron algunas, pero antes no había, no sabemos si con el Delta regresen o no. Bueno, hay muchísimos cambios en el cual se suma todo lo que tenemos que enseñarles para las funciones ejecutivas y de autocontrol. Entonces, ahorita con todo lo que tenemos del COVID-19, es importante entender que el apego seguro juega un rol en el que con él podemos nosotros cerrar esta herramienta de crianza para nuestros pequeños, para que ellos puedan tener su seguridad de tomar sus decisiones, su seguridad y confianza de saber qué hacer con la menor confusión posible, y es un proceso de repetición. Entonces, un primer paso ahorita en estos momentos de conflicto, en estos momentos de cambios, es siempre hay que identificar quién es el elemento de apego seguro en la familia. No siempre es la mamá como se piensa. Entonces, vamos a identificar quién es. Y si sí es, pues identificar muy bien quién es ese elemento. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando tu peque está en una circunstancia disruptiva, que es llorar, no sé, esos momentos en los que tú sabes que no es tu pequeño normal, o sea, que no está en una situación normal, entonces, ¿a quién se acerca? Para platicar, para estar en soledad, para estar triste, para llorar, para quejarse, para gritar, para hacer el berrinche, etcétera. ¿Con quién es esa persona? Bueno, seguramente esa es la figura de apego seguro, es la persona a la que más confianza le tiene, es la persona en la que se puede recargar emocionalmente. Entonces, si en este caso sí es mami, pues entonces reconocerlo, pero no dar por hecho que es una persona, es el consejo más importante. No des por hecho que es alguien. Reconoce quién es ese alguien. Hay veces que son las abuelas o alguna tía o algún tío. Entonces es importante reconocer quién es ese. O el papá mismo, ¿no? Que muchas veces creemos que solamente es la mamá y no, resulta que es el papá. Puede ser que es así. No nos tenemos por qué molestar. Al contrario, cada quien tiene su figura de apego seguro, pero reconocer que es ese apego seguro y esa persona va a jugar un rol muy importante en estos momentos de cambio. Y bueno, hay que sintonizar con nuestros peques para crear ese vínculo de confianza y que en estos momentos que suceden muchas cosas, en los que si la escuela va a ser, sí va a ser a veces en línea y a veces no, y a veces van a querer ir y a veces no van a querer ir y a veces van a querer vestirse y a veces no. Va a ser un montón de cosas que ahorita todavía no podemos ver y que ya van a suceder, pero que cuando tenemos esos vínculos fuertes, hay mucha mayor probabilidad de ayudarlos a que su torre de control, que son ellos mismos, jueguen un buen papel ante el autocontrol. Y bueno, ser constante, repetir y validar. Esto lo quiero mencionar porque una pregunta, ¿estaban viendo mi presentación? Porque ahorita me está diciendo que pueden ver mi presentación, pero según yo les estoy poniendo la presentación desde hace rato. ¿Sí la pueden ver? ¿Me pueden decir por el chat? Por favor. ¿Sí la podían ver todo el rato? Socia, no sé si estás por ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Gracias, porque me acaba de decir un letrerito. Ya pueden ver tu presentación, pero yo tengo aquí media hora hablando. Les agradezco mucho. Este, algo que para mí es muy importante decir, porque a veces, digo, y también nos pasa a nosotros. Y quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando vas a hacer una dieta, digo que la mayoría de aquí hemos hecho una dieta, para lo que quieras, para hacer ejercicio, porque para mejorar el cuerpo, porque te enfermaste del estómago y tienes que hacer una dieta por eso, no comer grasas, eso es una dieta.
¿Y qué pasa? Que en el primer momento no se nos queda el hábito. Entonces, hay que recordar que para que un hábito se quede constante de cuidado o en la dieta o en la alimentación, pues tenemos que repetir y repetir y repetir. Entonces, si nosotros le damos un consejo, una instrucción, un seguimiento a nuestros pequeños, recordemos que no se les va a quedar pegado a la primera. Hay que recordar y recordar y repetir y recordar, volver a repetir, volver a recordar, con mucha paciencia, la mayor paciencia que podamos, porque es una repetición. Y en la forma en la que nosotros estemos repitiendo y recordando, va a ser el mismo aprendizaje como hablamos hace rato. Y a lo mejor lo podemos repetir de diferentes formas. Hace rato les decía que me pusieran cuáles eran los 3 pilares del desarrollo infantil temprano. ¿Por qué? Porque uno aprende fortaleciendo y repitiendo el aprendizaje. En este caso puede ser que ustedes lo vieron escrito, lo escucharon porque yo se los dije y luego lo escriben y mañana se lo platican a su cuñada o a su suegra, no sé. Entonces ya lo están repitiendo y eso hace el aprendizaje. Igual para los pequeñitos, a lo mejor un día se lo dices, otro día se lo escribes, otro día se lo dibujas y lo hacen, la repetición de hacerlo también. Por ejemplo, nos toca hoy levantar nuestro plato, la repetición de hacerlo y no solamente decirlo. Yo voy a ir con él y juntos yo levanto mi plato, él levanta su plato, los dos juntos vamos y lo ponemos. Entonces, es el aprendizaje, se lo digo, lo ve, lo hace y a lo mejor hasta puede decirle a su hermanito o hermanita pequeña que lo haga también. No como una orden ni una instrucción, sino como un consejo, igual que nosotros estamos ayudando a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, esa repetición es el aprendizaje, el modelaje y muchas veces nos desesperamos de que decimos que ya lo dijimos mucho. Y sí es cierto, hay que repetirlo y sí nos desesperamos. Ya lo dijimos mucho. Usamos otras técnicas de aprendizaje. Para repetir y validar podemos hacerlo por medio de juegos, podemos hacerlo de muñequitos o de escritura. Entonces, poner cartulinas en el que se ponga, tengo que lavarme las manos antes de ir a comer y recoger mi platito. Entonces ellos ya lo leyeron, ya lo están viendo y ahora ya lo hacen, ¿no? Entonces son diferentes formas de repetición y aprendizaje. Y bueno, también otro aspecto importante del apego seguro es dar la libertad de la exploración emocional y entorno siguiendo guías. Cuando hablamos de la libertad y exploración emocional, era lo que mencionábamos antes de, ahorita estamos todos viviendo cosas y seguiremos viviendo cosas disruptivas por el tema del COVID, pero lo importante es que cuando decimos exploración emocional es que dejemos que las emociones sucedan y que las reconozcamos para entonces poder trabajar en ellas, porque si no, no las vamos a poder trabajar y se van a quedar ahí guardadas. Entonces nosotros tenemos que hacer el entorno saludable en donde ellos puedan explorarlas, experimentarlas, reconocerlas, para entonces después dar el seguimiento a cómo trabajarlas. No es un proceso sencillo y no es un proceso fácil, lo entiendo perfecto, y más si nosotras no somos psicólogas, ¿no? Me sumo. Bueno, para eso nosotros tenemos aquí un equipo de psicólogas, psicopedagogas y neuropsicólogas que hacen todo ese trabajo por ustedes. Bueno, no es que lo hagan, más bien les aconsejan y les dan opciones de cómo hacerlo para que ustedes puedan ver cuál es una buena exploración o cómo podemos hacer los siguientes pasos una vez que queremos canalizarlo. Y bueno, en el apego seguro también se establecen las normas, los límites y los hábitos adecuados. Es súper importante que recordemos que poner nosotros normas y límites generan estructura mental a nuestros pequeños. Entonces hablábamos hace rato de lo que son nuestras funciones ejecutivas. Entonces esa estructura mental es muy positiva para su desarrollo. Y cuando nosotros establecemos estas normas y estos límites, les estamos dando estructura mental, que es un proceso muy saludable, que nos hace muy bien. Les voy a poner este ejemplo como adultos. Y yo siempre les lo pongo como adultos porque la realidad es que el cerebro de los niños y el cerebro de los adultos no es muy diferente. La diferencia es que ellos apenas lo están experimentando y nosotros no tanto. Bueno, a lo mejor algunas cosas sí, pero en la mayoría no. Entonces, y que a ellos les merecemos mucha más empatía por el hecho de que son pequeñitos y que no saben cómo reaccionar. No digo que los adultos no, pero los niños más. Y muchas veces, por ejemplo, cuando vas a tu trabajo, ¿no? A mí me pasó también esto. Y me gusta mucho dar este ejemplo porque a mí me sucedió y a los que estábamos en ese entorno también. Éramos trabajadores y en esa empresa no había mediciones. O sea, tú haces tu trabajo, pero nadie te medía si lo estabas haciendo bien, había una retroalimentación, si eras bueno o eras malo,
si tu trabajo funcionaba en algo o no funcionaba. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Genera confusión y sentido. De decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No me da un propósito, no me ayuda. Necesito yo entender qué está pasando, cómo lo estoy haciendo, cómo me estoy desarrollando, por mi sentido de crecimiento que todos tenemos, ¿no? Tenemos ese sentido de querer más, de aspiración a desarrollarnos. Entonces, lo mismo pasa con nuestros pequeñitos cuando no tienen normas y límites, cuando no saben hasta dónde sí y hasta dónde no. Ellos necesitan, igual que los adultos, una estructura mental. Y ahí es donde nosotros empezamos a crear esa estructura mental, a darles seguridad. Porque esa estructura mental, esas normas, esos límites y esos hábitos les dan seguridad. Y cuando estamos en situaciones disruptivas, a veces seguir esos límites y esos hábitos y esas normas nos ayudan mucho porque nos dan estructura mental y nos hacen sentir seguros. Um, y por supuesto, en estos momentos disruptivos, siempre observa sus comportamientos. No esperemos que si todo el entorno cambia, que si el mundo cambia, que si hasta lo que ven en la tele y escuchan cambia, nuestros hijos no vayan a cambiar. Por supuesto que sí, todos estamos cambiando y ellos también. De diferentes formas, pero es importante que nosotros entendamos esos comportamientos y observemos de nuestros pequeños. Y bueno, es importante para yo poder reconocer eh, las etapas de mi pequeño y para yo conocer si eso es un comportamiento disruptivo o no es un comportamiento disruptivo, es importante conocer qué hacen nuestros pequeñitos en ciertas etapas de desarrollo. Entonces, a los que ahorita nos manden su mail y nos digan de dónde vinieron y todo, y ahí nos ponen su nombre y su mail, por favor pónganlo. Les vamos a hacer llegar un ebook con las etapas y los hitos del desarrollo mucho más, más digeridos que esto. Esto es un esbozo, pero les vamos a hacer llegar los hitos de desarrollo a todos ustedes para que lo tengan y puedan elegir cuál es el que les corresponde a sus pequeñitos y puedan tenerlo. Porque esa es la forma en la que nosotros podemos identificar algo disruptivo, ¿no? Entonces es importante que conozcamos en qué etapa están y veamos si algo no se ve bien y no precisamente malo o no precisamente atrasado. Sin embargo, es que no se vea como debería de parecer. Entonces ahí es donde se tiene que empezar a identificar qué hacer. O las situaciones disruptivas de algo que parecía muy común y normal que de repente deja de ser normal. Entonces hay que investigar qué es lo que está pasando con nuestros pequeños que están comportándose diferente. Imaginemos que, no sé, regresan a la escuela y alguien empieza a mojar la cama, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento disruptivo porque ya no mojaba la cama. Entonces, ¿por qué está mojando la cama? ¿Qué es lo que sucede detrás de esa emoción? Perdón, detrás de esa situación hay una emoción. Entonces hay que entender esa emoción. Por eso ese es un comportamiento disruptivo. O, bueno, creo que este ha sido un excelente ejemplo, pero básicamente esa es la idea. Entonces, nuestros pequeños tienen 4 áreas de desarrollo y esas áreas de desarrollo todo el tiempo las vemos, pero muchas veces no las reconocemos. Y uno de ellos es el desarrollo motor. El desarrollo motor es como nuestros pequeñitos se mueven todo su cuerpecito. El cognitivo es específicamente del desarrollo de nuestro cerebrito, bueno, de su cerebrito. El lenguaje, lo que hablan, creo que eso es muy fácil de entender, y el social, el cómo interactúan dentro y fuera de casa. Ahora estamos en una situación y por eso es que las escuelas están regresando y es porque el desarrollo social se ha visto retrasado en este aspecto del COVID, ¿no? No tenemos, en este desarrollo social se ha ido lentamente porque los niños se aislaron, igual que todos nosotros, pero nosotros no hace tanto daño como los niños, porque los niños están en un desarrollo. Entonces ellos necesitan de un desarrollo social y por eso es tan importante que sigan en contacto con las personas. Si a veces no puede ser en contacto físico porque está la cuarentena o bueno, está la lejanía, es importante aunque sea tener un contacto vía telefónica o un contacto digital en el que se puedan ver, porque también de forma viéndonos, por ejemplo, ahorita nosotros estamos interactuando de una forma, ¿no? Entonces nos estamos viendo y es mejor, es mucho mejor a no vernos nada. Entonces eso es positivo. Así es que les vamos a mandar a todos ustedes que por favor pongan su nombre y pongan su correo electrónico y pongan de dónde nos conocieron o de cómo llegaron a esta charla y les vamos a mandar un ebook de los hitos de desarrollo de todas las etapas de los 0 a los 6 años. Y algo que les quería platicar es
¿Por qué es importante que nosotros tengamos todo esto que les he platicado del desarrollo emocional, de los estímulos que hablamos la sesión pasada, de la alimentación? Es porque de la edad de los 0 a los 7 años es un periodo muy importante en el desarrollo, como lo habíamos mencionado, pero de los 0 a los 6 todavía hay otra etapa mucho más crítica, que es de los 0 a los 2. Y si puedes ver, en rojo está lo que se desarrolla, la etapa en la que se está desarrollando. Con mucho más criticidad, o sea, en el que se está desarrollando mucho. Y por ejemplo, el lenguaje se desarrolla, el lenguaje, desde los 6 meses. Desde los 6 meses se desarrolla el lenguaje. Entonces, por eso para nosotros es tan importante cuando nosotros le decimos a mamá y a papá, háblale a tu pequeño, léele un cuento, platícale lo que estás haciendo. Tú crees que no te entiende o tú crees que no sirve para nada, pero ya se está desarrollando su lenguaje. Y habíamos hablado de cómo aprendemos. Aprendemos viendo, aprendemos escuchando, aprendemos verbalizando y repitiendo, ¿no? Entonces, cuando ellos nos ven y nos escuchan, ya están empezando a aprender, ya están empezando y su cerebro está empezando a tomar toda la información. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos esos consejos de expertos de lo que tienen que hacer en esas etapas. No nos lo dicen solamente porque creen que es lo que viene en la literatura, sino porque está comprobado como eso que la investigación ha demostrado, se hace un mejor desarrollo integral. Y cuando hablamos integral, hablamos del desarrollo cognitivo, motor, social, emocional, salud mental en general. Entonces, por ejemplo, otras cosas que pasan entre los 1 y los 2 es la visión binocular, el sistema auditivo central, el control emocional. O sea, el control emocional desde menos del año, el control emocional. No es a los 30 años o a los 35 que tenemos que ir a terapia. No, desde los 6 meses ya podemos empezar. ¿Y cómo es? A través del apego seguro, a través de los vínculos afectivos, a través del consuelo, a través de empezar a enseñar a reconocer las emociones. Es un proceso en el que a nosotros como adultos nos toca muchísimo, y que ahorita que estamos en unas versiones diferentes, unas mamás millennials en las que están buscando cosas diferentes, por eso es tan importante que sepan la razón de ser del por qué ahorita hablamos tanto de la crianza amorosa, respetuosa, positiva. Sin embargo, existe algo que se llama la poda sináptica. Y bueno, la poda sináptica, lo voy a leer, que dice proceso regulador neurológico que consiste en la eliminación de conexiones cerebrales que son poco utilizadas, para asegurar que la capacidad cerebral está disponible para conexiones importantes. ¿Eso qué quiere decir? Ok, vamos a ver. Si nos damos cuenta, tenemos pequeñitos de los 0 a los 6 años. Las primeras 36 semanas de gestación, en recién nacidos, habíamos hablado que las neuronas están conectadas solamente con lo básico para la supervivencia. A los 3 meses, vean a los 6 y a los 2 años. Todas esas interconexiones son muchísimas. No significa que todas sean de calidad. Entonces, lo que hace el cerebro es que dice, ok, necesito más espacio, necesito liberar espacio porque necesito aprender más. Entonces, lo que hace es que quita todas las conexiones débiles. La buena noticia es que hace más espacio para más aprendizaje. El cerebro es único. La mala noticia es que no pregunta, no es como Windows, que te dice, ¿estás seguro que desea borrar este archivo? No, no te va a preguntar. Va a borrar la conexión neuronal. ¿Y quién nos dice que esa conexión neuronal no era el del lenguaje, no eran conexiones importantes? A lo mejor se quedan las conexiones menos importantes. ¿Y a qué se debe? Vean el video, el primer video del que hablamos la semana pasada, pero ahorita lo voy a decir rapidísimo. Se debe a la interacción y a los estímulos que nosotros expusimos a nuestros pequeñitos y nosotros junto con ellos en el ir y recibir. ¿Qué es lo que más recibió de regreso? Es lo que está más fuerte en sus neuronas. Entonces, por eso es tan importante que lo que esté recibiendo de regreso, de estímulo, sea de calidad, sean esas conexiones que queremos que se queden, como es el lenguaje, como es su desarrollo cognitivo, como es el amor, las muestras de amor, todas aquellas cosas positivas que van a ayudar a nuestro pequeñito, para que entonces le dé esa poda sináptica y se lleven las conexiones menos estimuladas, pero a lo mejor que quisiéramos así, las menos importantes. Eso sería lo ideal. Y bueno, ya vamos a los consejos finales. Y bueno, es muy importante recordar una cosa.
para el desarrollo infantil temprano y que todas estas conexiones estén positivas y que todos estos periodos críticos se den en el momento exacto y que puedan nuestros pequeños tener una autorregulación que en el futuro, cuando sean adultos, les va a ayudar a poner atención en sus trabajos, a poner atención en sus familias, a demostrar el amor a sus hijos, a su pareja, a controlar las emociones, a saber manejar sus emociones y no herir a personas y tampoco salir herido, ni tampoco permitirse ser herido o herida, todas aquellas cosas y complejidades que puedan suceder. Para que eso suceda, no puede suceder si nosotros como personas adultas no nos cuidamos a nosotros mismas. Entonces es muy importante que nosotros como adultos y cuidadores nos cuidemos a nosotros. Tomemos nuestros tiempos personales, porque en la medida en la que tú te cuidas, también le estás enseñando a tu peque que es o sea, que él o ella se tienen que cuidar. Si tú le enseñas que tú tienes tus espacios y tienes tus momentos, sé que es muy difícil, sé que debes de tener una muy buena coordinación con tu pareja. Es muy importante que ambos tomen sus tiempos personales, sus momentos, sus espacios, y ellos también van a ir aprendiendo que ellos lo necesitan de sí mismo. Y eso es parte de una vida saludable. Compartan tareas en familia. Los niños van creciendo. Si un niño de 3 años puede estar en patineta, por supuesto que también puede levantar su platito, por supuesto que también puede aprender poco a poquito a lavar su tazoncito. No digo que se haga, conocí una amiga que adoptó a unos pequeñitos y una de ellas de 6 años. Yo me quedé sorprendida. Lo que es la fortaleza del ser humano, hasta en sus edades tan chiquititos. La niña de 6 años hacía todo el quehacer de la casa y lavaba la ropa en lavadora a los 6 años. Entonces, muchas veces, digo, la realidad es que yo no digo que ustedes pongan a sus hijos a hacer todo eso. Ella lo hacía porque no tenía un cuidador o cuidadora, o los cuidadores y cuidadores que tenía por el lugar en el que estaba, en el hogar en el que vivía, los ponían a hacerlos porque era una casa hogar. Entonces tampoco había suficientes cuidadores para que los hicieran todos. A lo que quiero llegar es que muchas veces creemos cuando nuestros hijos todavía tienen 14 y 16 años que no son capaces de arreglar su cuarto o lavar su ropa o hacer de comer. A lo que quiero llegar es que hay que repartirnos las tareas. Hay que hacer que no toda la carga emocional y de trabajo de la casa sea de una sola persona. Y en este momento estoy hablando en donde la mayoría de las veces es la carga de mamá. Entonces, busquemos la forma de educar a nuestros hijos para que ellos también sean independientes en esas tareas que además les corresponden. Y les corresponden en este aspecto, en sus funciones ejecutivas. Nosotros podemos aquí poner un avioncito, digo, y conforme van creciendo, se convierte en un avionzote de lavar su ropa, de hacer, ya si son más grandes, de hacerse su propio lonche, de hacerse su propia comida, porque lo podemos hacer. Es cuestión de que nosotros lo querramos también. Por salud mental de nosotros como adultos, es muy importante que no todo caiga en nosotros porque perdemos nuestros espacios personales. Pide ayuda en caso de necesitarlo. Estamos en situaciones muy adversas, entonces levanta la mano. No estás solo, sola. Piensa que hay más gente como tú, hay gente como nosotros que estamos muy interesados en ayudarlos. Levanta la mano, aquí estamos nosotros, entonces no lo olvides. No estás solo, sola y siempre pedir ayuda es de sabios. Ser flexible. Ahorita en estos momentos disruptivos también hay que tener un poquito de mayor flexibilidad en cómo vivir las circunstancias sin aferrarnos a un pasado que ya no existe, un pasado que ya fue. Ya nunca más habrá un mundo más sin COVID. Entonces hay que vivir con él y hay que ser flexible e idear cosas para estar bien, todos saludables y vivir una vida saludable. Sean una familia de red de apoyo, jueguen juntos, en casa jueguen, diviértanse. Tenemos juegos, en esta no vamos a dar este ebook, pero seguramente en el de juego libre vamos a dar un ebook de juegos en familia. Hay muchos juegos que se pueden hacer en casa, muy divertidos. Jueguen. La diversión que hay entre nosotros hace, además de vínculos afectivos, nos hace reírnos y nos hace pasárnosla bien. Y qué mejor pasarla bien que con tu familia. Y recuerda que la prioridad número 1 siempre va a ser la familia, las relaciones y nuestra salud mental. Entonces, no lo olvides eso nunca, porque los beneficios que nosotros les damos a nuestros hijos enseñándoles esto es
que la infancia sana da adultez serena, una mejor autoestima que por supuesto te lleva a tener mejores relaciones de todos aspectos, laborales, de pareja, de amigos, familiares, y una mayor seguridad en sí mismo, que son las bases de una vida plena. Pues todo esto en conjunto nos ayuda a esto específicamente, a darles a nuestros hijos una base de vida plena. Y si esto lo multiplicamos por millones de personas, a que tu hijo, tu hija se relacione con otras personas que tengan también una vida plena. Ese es nuestro sueño. Esperamos algún día hacerlo realidad. Bueno, este es un pilón. Se van a encontrar con muchas personas que les van a decir que el amor los hace laxos, etcétera. Entonces aquí les ponemos respuestas para los haters, para los que no están de acuerdo con esta conversación. Para los haters, ser amoroso no es igual a ser permisivo, la empatía no es igual a debilidad y ser su mejor versión de sí mismo no es ser una persona débil. Entonces, recuerden, porque mucha gente te va a decir que si eres amoroso eres permisivo, no es cierto, que si eres empático es porque eres débil, o te están viendo la cara o te están manipulando. Y muchos van a decir también, es que a mí me golpearon, a mí esto, a mí lo otro, y mira, salí bien, ¿no? Entonces, ser una mejor persona, ser su mejor versión de ser una persona bien. No queremos que nuestros hijos solamente sean una persona bien, queremos que sean su mejor versión. Entonces, siempre lo que estamos buscando es el lado izquierdo, ser amoroso, ser empático y ser su mejor versión. Pues no sé si haya alguna pregunta, alguna pregunta y el regalito final que aquí les tenemos. Déjame ver, aquí veo los... Sí, hay un comentario que me gustaría responder. Sí, adelante, adelante. Bueno, me presento. Yo soy Karen, soy socia de Irene, soy neuropsicóloga. Estoy aquí acompañándola en esta sesión. Y Teresa nos comenta, y justo, muchas gracias por la aclaración. Totalmente. Tal cual como dices, el lenguaje no inicia desde los 6 meses. Más bien lo que se refería la tabla es que en ese momento empieza como el periodo crítico, el periodo más importante para desarrollar el lenguaje. Entonces es un poco lo que esa tabla, las edades que marcaba esa tabla no es porque se empezaba a desarrollar en ese momento, sino que es el periodo crítico, el periodo más importante para el desarrollo de esa área. Entonces, bueno, muchas gracias por la aclaración y tal cual como dices, ¿no? Empieza desde el llanto de los recién nacidos, desde el oído, desde cómo se va desarrollando el oído. Entonces, bueno, así es como se da este desarrollo de los pequeñitos. Sí, muchísimas gracias, Karen, por aclararlo. Me encanta. Muchísimas gracias, Tara, por dar tus comentarios. También me fascina. Nos están poniendo atención. Eso es muy bueno. Y bueno, les queríamos decir que les tenemos un regalo por estar aquí con nosotros y a todos los que pusieron aquí su información. Es que en la página web que van a ver de Helki.org tenemos para que se inscriban al acompañamiento de Eli y son 14 días gratis. Pero a ustedes que se están inscribiendo y que lo vamos a ver por medio de sus mails que nos pusieron aquí, les estamos dando 28 días de acompañamiento, solamente para ustedes. Entonces, les voy a platicar de qué se trata. Se trata de que Eli es un acompañamiento en el que Eli ayuda a madres, padres y cuidadores a resolver sus dudas de crianza y lo hace por medio de un chat de WhatsApp o Telegram, en donde tú puedes poner, te perfilas tú para conocer el contexto tuyo y de tu familia. Puedes también perfilar a mamá, papá, cuidadores, los que ustedes deseen. Los cuidadores son ilimitados y además se evalúa al peque. Y una vez que conocemos ese contexto, juntos vamos trabajando en la crianza positiva y amorosa para que puedas tener más herramientas. La mayoría de ustedes que por lo regular se acercan a estas conversaciones ya saben y entienden la importancia de esto, pero es a veces complejo y llevarlo a la práctica día a día. Entonces, si no tienes a quién preguntar o si no te gustan las respuestas que te dan, con Eli tienes personas profesionales, capacitadas, neuropsicólogas como mi socia, capacitadas en la crianza, con mamás, siendo mamás también, en el que podemos darte estas respuestas de consejos en los que te ayudamos a que tú puedas discernir qué es lo mejor para ti y tu peque y tomes con toda la seguridad la decisión que mejor es para ti y tu familia. Les damos 28 días de acompañamiento gratuito, son 4 semanotas, entonces espero que para todos los que se inscribieron la semana pasada les haya sido fácil.
acceder a la información. Cualquier comentario que tengan, les hice llegar unos correos para que tengan acceso a los videos, al link de los 28 días y puedan hacer válido y canjear su código de descuento de 28 días. Les vamos a hacer llegar un mail con su código a las personas que por aquí pusieron su mail y lo puedan hacer. En ese mail vamos a poner este código de descuento de 28 días de acompañamiento y también el ebook de los hitos de desarrollo de pequeñitos de 0 a 6 años. Aquí nos está diciendo María del Pilar, muchísimas gracias María por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Teresa, muchísimas gracias Mir, muchas gracias Perla, Patricia, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y pues nos estamos viendo pronto, nos estamos viendo en la siguiente sesión, los estaremos invitando. Muchísimas gracias, Ocia. Que pasen buena noche. Hasta luego.